Avisen, chicos, en el grupo que ya está. Ah, bueno, gracias. Bueno, yo voy a poner en los anuncios, ¿sí? En los anuncios que le va a aparecer a ustedes en su mail, de qué tema tienen que estudiar para el parcial. ¿Sí? El 25 de junio. El 25 de junio, ¿sí? Va a entrar el trabajo práctico hasta lo que damos el 11 del 6. ¿Sí? Hasta lo de la clase. Igual voy a poner en el anuncio para que no se olvide. Bueno, seguimos rapidito. Preguntas a desarrollar, ¿no? Preguntas a desarrollar. Bueno, estas fuentes formales van a ser un desencadenamiento de estas fuentes materiales. Y eso ya lo habíamos visto en las primeras clases cuando hablamos de la norma jurídica. ¿Sí? Estas normas jurídicas van a surgir justamente por esta necesidad social. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta? Con la exteriorización de esa norma o de esa norma jurídica. Esa norma jurídica tiene que reflejar esa realidad social del momento. Por eso, acá hace alusión a un momento o lugar histórico. No es lo mismo sancionar una ley laboral en Argentina que en Brasil, porque tenemos otros intereses, es otra sociedad, es otra economía, todo, tal cual. El artículo 1 de la LST enumera las fuentes, ¿sí? Que tienen que reflejar fidedignamente esas normas, la ley, estatutos profesionales, las convenciones colectivas, la voluntad de las partes sobre todas las cosas, ¿sí? En mi opinión, esto tendría que estar primero, ante que las leyes. No. Acuérdense que la voluntad de las partes es un contrato, ¿sí? Y eso lo habíamos visto cuando uno hace un boleto de compraventa, cuando hace un alquiler, es un acuerdo de partes. Y eso es ley. Entonces, la voluntad de las partes, en mi opinión, tendría que ir primero, pero bueno. Y por los usos y costumbres. Aparte del contrato de trabajo, que es lo mínimo que nosotros tenemos que fijar con el empleador para generar ese equilibrio, hay muchas cosas que se dan por costumbre en los trabajos, que se hacen por costumbre, ¿sí? Y eso también configura una ley, porque de tanto que se va haciendo en el tiempo, sin que esté expresamente escrito, que esté de manera positiva, de ahí sale el positivismo, de que salga de manera positiva, se lo tiene como ley. Es el típico, todos lo hacen. Entonces, lo tenemos que hacer. Las fuentes especiales tienen un alcance reducido, por eso es especial, valga la redundancia, y está dirigido a un conjunto determinado de personas. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción. En un grupo reducido y va a estar dirigida la ley solamente a amparar a los de la construcción, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es una fuente especial. Y las fuentes generales alcanzan un amplio, tiene un alcance amplio y abarca a todos los trabajadores, no solamente a ese grupo reducido, por ejemplo, por la actividad que desarrolla, o por la profesión, o por la especialidad. ¿Sí? Por ejemplo, los trabajadores de comercio tienen una actividad específica. Los industriales, los de la construcción, ¿sí? O depende de la profesión también. Bueno, estas son las fuentes clásicas y propias, pero a mí me interesa ver esto. El orden jerárquico y prelación de leyes
surge de estos artículos, ya lo habíamos visto también en el 31 y el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. La jerarquía máxima la tiene la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Bueno, y ahí viene toda la prelación, ¿cierto? Ustedes ya saben de memoria. ¿Qué significa DDHH? DDH es una abreviación de derechos humanos. Derechos humanos. Como Juegos Olímpicos, ¿vieron que se abrevia así? ¿Sí? Bueno, en el ámbito del derecho del trabajo, que es la materia que nos importa, nos incumbe, rige este principio, por eso lo puse en amarillo, y materializa estas tres reglas básicas. Esto es pregunta de parcial. Las tres reglas básicas de este principio protectorio, ¿sí? Ya vimos orden público. Ahora vamos a ver el principio protectorio y las tres reglas básicas. Indubio pro operario en caso de duda ante diferentes leyes, voy a elegir la que está a favor del trabajador. ¿Sí? Después, la otra regla es la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. ¿Sí? Si el empleador me da dos condiciones que yo tengo que cumplir como trabajador, siempre va a prevalecer la que le dé más beneficios al trabajador. ¿Sí? Más días de descanso, más remuneración, menos trabajo, más bonos, etc. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la... Pero por eso está el trabajador, es como nuestra obligación como ciudadanos de conocer la Constitución Nacional. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo vamos a reclamarle al Estado que garantice nuestros derechos si no conocemos cuáles son nuestros derechos? ¿Cómo le vamos a decir al Estado, necesito que me garantices, por ejemplo, la vivienda digna, una vivienda digna, agua potable? Bueno, eso son cuestiones básicas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, un amparo, un habeas data, un habeas corpus, ¿saben lo que es eso? Bueno, todas esas cuestiones, todas esas garantías están en la Constitución. ¿Sí? Y nosotros, ¿cómo vamos a decirle al Estado que están usando mis datos si yo no sé lo que es el habeas data? Que está en la Constitución y está bien explicado. Entonces, lo mismo, el trabajador necesita saber sus derechos para decirle al empleador: necesito condiciones más favorables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una ley que me ampara, que es la LCT. Profe, no, eso ya de data puede pasar cuando, por ejemplo, te llaman por teléfono y saben tus datos, el documento y demás cosas. Y a veces a veces le dije, che, pero te están pasando por ejemplo, de personal, te están pasando el número. Sí. Y el personal hace una lista de un usuario de ellos y van probando la otra empresa para enganchar también. Pero pasaron toda tu información también. Sí. Bueno, eso no lo pueden hacer, ¿no? porque tu información es tuya, es particular, digamos. Entonces vos cuando te llaman, vos le decís: mira, te voy a denunciar con defensa del consumidor primero y después por la garantía constitucional del habeas data, y te voy a mandar una carta de documento. Nunca más en la vida te van a molestar. Pero la misma empresa vende esos datos también. Bueno, eso no lo puede hacer. No puede. Por eso vos podés citar a Claro y a Personal, por ejemplo, en defensa del consumidor,
a una mediación para que frenen eso y vos adquiera beneficio. Sí, bueno, pero eso es sí. Después le voy a enseñar esa técnica. No me dé idea, profe, no me dé idea. No, después le voy a enseñar eso. Después le voy a enseñar eso. Te vea toda la brisada al lunes allá, claro. Bueno, una norma de jerarquía inferior puede prevalecer sobre otra de jerarquía superior. Era lo que vimos recién. Siempre y cuando si esta resulta más favorable al trabajador. Esto es orden público laboral. ¿Sí? Y estas, y también esto es el principio fundamental que es el protectorio. ¿Vieron que está todo concadenado? Todo está relacionado, ¿sí? Bueno, ahí están las reglas. Está bien repetido eso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un caso concreto? Yo tengo un caso concreto, ¿sí? Mi situación con mi empleador, pero tengo varias normas que son favorables para mí. Todas estas normas me favorecen, ¿sí? ¿Cuál es la fuente que yo voy a tomar para aplicar al caso concreto? Y ahí, dentro de todas esas normas llamado a lo que nosotros estudiamos en la primer bolilla, digamos, leyes, decretos, resoluciones, ministerios, códigos, todo, ¿sí? Eso es norma, o orden jurídico. Lo que yo tengo que ver en esas normas es lo pactado por el trabajador y específicamente en el contrato de trabajo, ¿sí? Observar si la actividad o la empresa le resulta aplicable un convenio colectivo de trabajo o si bien es regida por un estatuto profesional especial o si existe un reglamento en la empresa. Y ahí viene bien el ejemplo que estábamos dando de la maternidad. ¿Sí? La LCT me va a decir, bueno, a partir de ahora vos vas a tener 90 días contados desde que tuviste tu bebé. ¿Sí? Pero si en un reglamento interno de la empresa me dan 120 días, voy a aplicar el reglamento de la empresa. ¿Sí? Entonces, siempre me voy a fijar primero lo pactado en el contrato de trabajo, porque lo que yo pacté en el contrato de trabajo fue dispuesto por mi voluntad, por voluntad del empleador, del trabajador, ¿sí? Entonces, yo después, el día de mañana, cuando diga, no, pero yo no sabía que decía eso el contrato de trabajo, no puedo alegar mi propia torpeza. Claro, porque por eso mismo se tiene que leer. ¿Sí? Cuando vos te vas a una entrevista laboral y te dicen, mira, estamos, primero que va a haber un anuncio, ¿sí? Como vimos, el empleador va a buscar a una persona, un trabajador con ciertas características. Me presento yo porque pienso que tengo esas características, quedo para el trabajo, me voy a la entrevista laboral. Me dicen, bueno, mira, te vamos a hacer un contrato por un año, renovable año tras año. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué dice ese contrato? ¿Estoy de acuerdo con ese contrato? Entonces, si firmo, estoy asintiendo cada una de las partes de ese contrato, cada una de las cláusulas. Llega a pasar algo, X, yo no puedo alegar mi propia torpeza, no puedo decir, yo no sabía que decía eso el contrato. Totalmente. Totalmente. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos... Eso por confianza también de uno mismo, por ahí dice, no pasa nada, no presta mucha atención, pero
¿Saben cuándo pasa eso? Como dicen todos, hay que leer la letra chica. Eso. Totalmente, pero ¿saben lo que pasa? Y por eso hay un desequilibrio entre el empleador y el trabajador, que el trabajador trabaja, valga la redundancia, por necesidad. Sí. Entonces, uno no se va a poner a discutir un contrato de trabajo si tiene la necesidad de trabajar para comer. Claro. Entonces, siempre el trabajador lastimosamente va a estar en esa desigualdad. Por eso nosotros hacemos todo este análisis del ordenamiento público laboral. Porque para proteger al trabajador siempre vamos a tener que buscar, y lo primordial va a estar buscar en los principios. Por eso yo quiero que ustedes sepan los principios, porque el principio más importante es el protectorio, pero tenemos 10 más que son importantes. Bueno, eso básicamente es respecto del conflicto en la aplicación a un caso concreto, ¿sí? Igual, vamos a ver de manera desglosada, detallada, todo este tema de las licencias para que ustedes sepan, ¿sí? Por enfermedad, por embarazo, paternidad, cuidado familiar y todo eso lo vamos a ver de manera bien desglosada, ¿sí? Porque ustedes, haciendo una seguridad e higiene en las empresas, tienen que saber de eso, ¿sí? Bueno, acá hay dos criterios. Tenemos el criterio de acumulación, se toman todas las normas y cláusulas más favorables de cada una de las fuentes y con ello se forma una sola. ¿Sí? De todas las fuentes favorables se va a tomar una sola. La de conglobamiento me dice que voy a buscar una que tenga mayores beneficios y el resto se descarta. Se descarta. Por ejemplo, el caso de la LST, Ley del Contrato de Trabajo. Si en mi empresa yo tengo un reglamento interno que es más favorecedor, ni le doy bolilla a la LST. Totalmente. Totalmente. Bueno, eso sería la acumulación y el conglobamiento. Y por último, y ya termino, pues me están apurando, el ámbito geográfico de la ejecución. Esto es importante para ustedes, por ejemplo, que son técnicos en higiene y seguridad y quieren ir a trabajar a otro país, ¿sí? Sí, ¿cómo que no? Hacen la reválida y se van a vivir a otro país. Hacen la reválida del título y se van a vivir a otro país, ejercen su profesión. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el ámbito geográfico de aplicación. El ámbito de aplicación del derecho al trabajo es en el territorio nacional si nosotros hacemos un contrato, porque tenemos dos variables, ¿sí? Una empresa internacional, ¿sí? Es decir, de otro país, pero que se vino a establecer o a radicar en Argentina. ¿Sí? Por ejemplo, Amazon. Por ejemplo, Amazon o Google. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Es una empresa internacional, yo trabajo en Argentina y mi contrato de trabajo lo firmé en Argentina. Entonces, la ejecución de este contrato de trabajo dentro de la Argentina hay que aplicar las normas laborales de la Argentina. Por más que a mí el que me contrata es una empresa extranjera. ¿Sí? Y si este acuerdo se celebró... Por ser ciudadano argentino, digamos. Pero si uno va afuera, ya se rigen las normas de él, digamos. ¿O sigue la misma? Si el contrato de trabajo se ejecuta dentro del territorio argentino, se celebró en el territorio argentino, Toman las leyes de acá, ¿sí? Pero vamos a suponer el caso mixto, ¿sí?
La norma aplicable, ahí tenemos que evaluar dos cosas. La norma aplicable y el juez competente. No es lo mismo un juez de Argentina que un juez de Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente. Entonces, aun cuando el contrato se ejecute en Argentina, es decir, yo realice mi actividad en Argentina, se puede aplicar el derecho extranjero si este derecho extranjero es más favorable. Ah, mira, puede elegir también. Puede elegir también. ¿Por qué? Por el principio protector. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá. Hasta aquí llegué, ya me voy, ya me voy. Cualquier consulta o duda me hacen saber por el